de la iglesia. Son todos bienvenidos. Vamos a compartir el mensaje hoy de la palabra de Dios. Vamos a llenarnos de la palabra en esta tarde. Vamos a llenarnos de la fe en el Señor. De la fe en el Señor en esta tarde. Prepare su corazón para escuchar la palabra. Prepare su Biblia para escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar en la palabra. La palabra de hoy se llama: la iglesia es vencedora en este tiempo. Y se le puede añadir: y en todo tiempo. Somos más que vencedores. Pero usted debe tomar esa palabra en su corazón y saber que usted es más que vencedor si usted es de la iglesia de Cristo. Si usted todavía duda, tiene que creer y dejar la duda. Si usted es un tibio, tiene que dejar la tibieza y afirmar su corazón en Cristo. La Biblia habla de que la iglesia, la Odisea, era una iglesia tibia, una iglesia amante de los placeres, una iglesia rica materialmente, pero una iglesia pobre espiritualmente, porque no tenían a Cristo en su corazón. Pero el Señor les dice, Apocalipsis 3:20 le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Porque no tenían a Cristo en su corazón. Lo que tenían en su corazón eran los bienes materiales. Y el Señor les dice: ustedes están desnudos, ustedes son pobres, miserables. ¿Por qué? Porque no lo tenían a Él. Y más adelante les dice: arrepiéntanse. Y les dice: yo corrijo a todos los que amo. Por tanto, arrepiéntete. El Señor corrige a la iglesia tibia. La iglesia debe afirmar su corazón en Cristo. ¿Y cómo te llenas de Cristo, hermano? ¿Cómo te llenas de Cristo? Por su palabra. Vas a tener que entrar en la palabra de Dios. Vas a tener que entrar en los evangelios. Vas a tener que entrar en las cartas. Vas a tener que entrar en el libro de los Hechos. Vas a tener que leer el Nuevo Testamento. Y toda la Biblia, el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y ahí te vas a llenar de Cristo y de la fe que necesitas para combatir este tiempo. Este tiempo. La iglesia es vencedora. Vaya al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Dice la palabra, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Dice acá la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ven la pregunta que les hace el Señor? Le está diciendo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué está comentando el mundo de quién soy yo? Dice el Señor. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Le decía Jesús a los discípulos. Había murmuraciones, se hablaba de Él. Y entonces sigue el Señor hablando, o siguen ellos hablando. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. O sea, de toda la gente, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le pregunta a los discípulos, le pregunta a usted, mi hermano, ¿usted qué piensa de Jesús? ¿Quién es Jesús para su vida? La pregunta. Jesús le está diciendo a los discípulos: ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Allá la gente dice que Juan el Bautista. Allá la gente dice que Elías, que Jeremías. Pero ustedes qué dicen, ¿quién soy yo? Y entonces se levantó, versículo 10,
Pedro dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro confesó algo superior. Él no era solamente un profeta. Él no solamente era un maestro. Él no solamente era un líder. Él era el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Eso lo confesó Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, eso es una revelación, el reconocer a Cristo como el Señor Todopoderoso. Reconocer a Cristo como Dios, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quién nos lo reveló a nosotros? El Padre que está en los cielos, el Espíritu de Dios. Si tú has confesado que Cristo es el Señor, tú eres un hijo de Dios y haces parte de la iglesia cristiana. La iglesia no son los templos, los edificios. Los templos y los edificios se hicieron para reunirse la iglesia. La iglesia de Cristo son cada persona, cada creyente que ha creído en el nombre del Señor Jesucristo y que han sido lavados con la sangre del Cordero y que han nacido de nuevo como nuevas criaturas por el Espíritu Santo. Han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Cada creyente, Pablo dice más adelante, somos templo del Espíritu Santo. O sea que la iglesia somos cada uno de nosotros que nos reunimos, que nos congregamos o que estamos en nuestra casa, pero creemos en Cristo y que estamos en esta conexión virtual. Somos creyentes y la cabeza, dice la palabra, es Cristo. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno en su lugar. A unos constituyó apóstoles, a los 12 apóstoles. Después de ellos no hay más apóstoles. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación, para la preparación, para que la iglesia esté lista para el día de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos servidores de Cristo. Entonces Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Y el Señor responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mire lo que dice acá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, en esa confesión se levantó la iglesia en saber que Jesús era el Todopoderoso, el Cristo. Y le dijo, ante esa confesión y ante esa fe, el infierno y los poderes satánicos de este tiempo y de este mundo no prevalecerán contra cada creyente que cree en Cristo como el Dios Todopoderoso. Dígame un amén ahí. Dígame un amén. El que cree en Cristo, el que cree en Cristo y su poder, el infierno no prevalecerá contra los creyentes que creen en Cristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dice la palabra, mayor es el que está en nosotros
que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás, sus ejércitos, sus ángeles caídos, sus demonios que están destruyendo la tierra, que utilizan a una serie de personas para destruir la tierra y para destruir los seres humanos, para destruir la naturaleza y para destruir todo lo que está en el mundo. Pero el Señor dice, como lo he declarado en Apocalipsis 11, versículo 18, que el Señor vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Y usted lo puede leer en Apocalipsis 11, 18. Cuando todos los ejércitos de las naciones y la bestia, que es el anticristo, vengan contra el pueblo de Dios, aparecerá Jesús y los destruirá todos. Y dice la palabra en Apocalipsis 19, dice: y la bestia y el falso profeta serán echados al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Esa es la muerte segunda. Esa es la condenación para ellos. Cuando vengan las copas del juicio y las copas de ira, serán derramadas sobre el trono del anticristo y sobre sus sirvientes. Ese es el juicio de Dios sobre todo aquel que vivió una vida impía, una vida pecadora, una vida rebelde contra Dios, contra toda la tierra que se rebeló contra Dios y contra su Cristo. Pero la iglesia no, porque la iglesia no se ha rebelado. La iglesia sirve a Cristo, ama a Cristo, bendice el nombre de Cristo, se ha entregado a Cristo y por eso no sufrirá de pérdida. Es más que vencedora la iglesia. Tú eres más que vencedor, mi amado hermano. Tú eres más que vencedor por tu confesión en Cristo. ¿Tú crees que Cristo es el Señor? ¿Tú crees que Cristo es Dios Todopoderoso? ¿Tú crees que Cristo es el Salvador tuyo? Ante esa confesión, Satanás no puede contra ti. Ante esa fe, Satanás no puede contra ti. Ha sido derrotado Satanás. La Biblia dice que él ha sido derrotado. Ha sido derrotado Satanás en la cruz. En la cruz exhibió a las potestades, a los principados, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está nuestra victoria, la cruz del Calvario. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. La gracia de Dios que nos inunda, que nos llena, que nos capacita, que nos levanta. Esa es nuestra victoria para este tiempo, hermano. La fe. Esta es nuestra victoria. Dice la primera carta de Juan. Nuestra al mundo por medio de Cristo. Eso es lo que tienes que entender. No una vida carnal, no una vida que piensa en este mundo, no una vida pagana, no una vida inmoral, no una vida que se apega a las cosas de este mundo. Esa persona está perdida. Ese creyente es un tibio. Ese creyente está perdido. Cuando venga el día del arrebatamiento de la iglesia, ese tibio se quedará avergonzado. Se levantará la iglesia y el tibio quedará avergonzado. El tibio quedará asustado porque sabía que tenía que levantarse y no se levantó porque vivió una vida para este mundo. Pero el creyente espiritual, el creyente que ve las obras de Dios, lo sobrenatural, el poder del Espíritu Santo, tiene la victoria. Está completamente en victoria porque está lleno del poder de Dios, porque está lleno de la autoridad de Dios, porque está lleno de la unción de Dios, porque no le atemoriza lo que pasa en este mundo, porque no le atemoriza las obras de Satanás y todo lo que están haciendo, conspirando contra el mundo. No teme a eso, porque está lleno del poder de Dios. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, se levantó a predicar
Antes había negado a Cristo y lloró amargamente. Pero después de que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro se levantó a predicar. Y se levantó a predicar ante las autoridades que habían matado a Cristo. Y ya no tenía temor, porque en él estaba el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. La iglesia debe estar así. La iglesia vence de esa manera. Humanamente hay angustia en el mundo. Humanamente caen muertos cada día por esta pandemia, por este virus. En Ecuador más de 3,000 muertos. Y muchos se levantarán a juzgar esos muertos y dirán: esos eran pecadores. Y les diré lo que les dijo el Señor a los discípulos cuando cayó la torre de Siloé y mató a 7,000. Él les dijo: no, si ustedes no se arrepienten, también perecerán. Entre esos que han muerto, muchos eran justos, otros no, de pronto. Pero la palabra dice, el Señor dijo: si ustedes no se arrepienten, perecerán. Perecerán. O sea, ¿qué nos dice el Señor? Arrepentidos, porque si no pereceremos en nuestras obras. Usted da un fruto, hermano, cada día. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué haces contra los otros? ¿Qué haces contra la humanidad? ¿Qué haces contra los que están a tu lado? ¿Qué fruto das? Dice la palabra, hablando Juan el Bautista: y haced frutos de arrepentimiento. Ustedes, porque le preguntaban a los fariseos: ¿cómo entraremos al reino de Dios? Y él les dijo: haced frutos de arrepentimiento. Cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar, cambien su manera de accionar con el prójimo, sus acciones. ¿Sabe cuál es la vestidura blanca de la iglesia que va a ser levantada? La misma Biblia en Apocalipsis dice que la vestidura blanca son las acciones justas de los santos. Y su esposa se ha vestido de lino finísimo y resplandeciente. Apocalipsis 19. Y el lino finísimo de sus vestiduras son las acciones justas de los santos. No se diga creyente, no se diga cristiano, no diga yo creo, porque aún Satanás cree y tiembla. La Biblia dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre sanamos los enfermos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. El fruto del creyente es fruto de arrepentimiento. Tus acciones van a mostrar si verdaderamente eres creyente o no eres creyente. Cómo te comportas con tu prójimo. Si bendices a tu prójimo. Y aún el Señor puso otro nivel: bendigan a sus enemigos, oren por aquellos que los ultrajan y los aborrecen, para que sean dignos de vuestro Padre, que hace llover sobre justos e injustos. Ese es el nivel del cristiano, hermano. El nivel del cristiano. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban, el primer mártir? Esteban predicaba la palabra y vinieron todos a matarle. La Biblia dice que su rostro era como el rostro de un ángel. Pero todos estaban enfurecidos por el mensaje que daba Esteban. Enfurecidos, y empezaron a apedrearle. Empezaron a apedrearle. ¿Y qué hizo Esteban? Se quedó quieto como un mártir. Levantó su mirada al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, no tomes en cuenta sus pecados.
No saben lo que hacen. Lo que dijo Jesús en la cruz es que no saben lo que hacen, están engañados. Satanás los tiene engañados. Y Esteban perdonó a la gente que lo estaba matando y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese es el nivel del creyente. ¿Puede usted creer eso, hermano? Ese es el nivel que Dios quiere para su vida, que lo está preparando. ¿Y cómo se prepara usted? Metido en la palabra, en todo esto que estamos recibiendo en esta tarde. Estas palabras suenan fuertes, suenan duras, pero es el evangelio de Cristo, es el evangelio de Dios. Cualquiera pudiera hablar: vas a recibir milagro, vas a recibir paz, y que tu vida siga igual. Vida si sigues en lo mismo, en los mismos pecados, en los mismos delitos. Pero Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere una transformación y un cambio espiritual, un cambio en tu corazón, y que tú se lo pidas, que tú se lo pidas como muchos siervos se lo pidieron. Dice que Martín Lutero clamaba al Señor: quita esta carga, este peso del pecado, y luchaba contra su pecado interno, hasta que un día el Señor le quitó esa carga y él pudo hablar de la gracia de Dios. Ahí fue cuando puso las tesis de la gracia de Dios, hermano, cuando recibió la gracia de Dios. Otro hombre de Dios le hablaron del Espíritu Santo y no podía recibirlo, tuvo que salir de su casa al campo. Y en el campo sintió miedo, sintió que todo el mundo lo observaba. Y entonces le dio pena orar. Pero el Espíritu Santo lo llevó. ¿Por qué tienes pena de mí? ¿Acaso quién soy yo? ¿Lo que yo no soy Dios? ¿Tu creador, el Rey? Y eso lo hizo despojarse de la vergüenza y de la pena. Y este hombre empezó a clamar, a clamar, a clamar, hasta que vino la gloria de Dios sobre su vida y lo llenó de su presencia. Obtuvo la gracia, se quitó la carga de la vergüenza y de la culpa, de la pena ante el Señor. Que el Señor no te dé pena, hermano. El Señor es honra, el Señor es gloria. No te avergüences del Señor, no te avergüences de Cristo, porque Él es tu Señor, tu Dios y tu Salvador. Pero la iglesia es más que vencedora. Aún en medio de toda esta crisis. Y lo primero que quiero decirle a todos, hermanos, este es un llamado a la iglesia cristiana a unirse en medio de este tiempo tan difícil sobre la tierra, en medio de esta pandemia y lo que viene. Dicen muchos que han escuchado, gente, me envió un audio, un pastor que está en Suecia, en Estocolmo. Allá tiene una obra y le dieron mensajes de que algo terrible se está planeando en medio de estas élites para dentro de 2, 3, 4 meses. Leyes fuertes van a venir al mundo. Leyes fuertes de parte de los gobiernos van a venir al mundo. Aún la iglesia va a ser atacadísima fuertemente. Van a pasar cosas fuertes, decía este hombre, que ha escuchado información de gente de alto nivel en el mundo. ¿Qué va a hacer la iglesia? Necesitamos unirnos en este tiempo. Los creyentes no somos de predicadores, no somos de pastores. Ahora la gente piensa que su pastor y su iglesia es tal. La iglesia somos todos. Nos hemos dividido, hermano. La gente defiende pastores, la gente defiende iglesias, en lugar de defender la causa de Cristo y de defender a la iglesia y a los creyentes. Es tiempo de unirnos como iglesia. No somos de Pablo, no somos de Cefa, no somos de Apolos, somos de Cristo. Digan amén, hermano. Somos de Cristo. Usted, mi hermano, que pertenece a la Iglesia Sanidad y Restauración, que yo soy su pastor,
usted le pertenece a Cristo. Todas las iglesias de Bogotá, todas las iglesias en Colombia, los creyentes le pertenecen a Cristo, no a un pastor. Un pastor no es dueño de tu vida. Un pastor no es dueño de tu alma. Un pastor no puede hacer lo que quiera contigo. No puede usarte, no puede controlarte, no puede hacer las cosas que él quiere hacer, porque tú le perteneces al buen pastor, el que da su vida por las ovejas, Jesús de Nazaret, que es el buen pastor. A él tú le perteneces. Ningún pastor es dueño de tu vida. No defiendas, iglesia, defiende la causa de Cristo. Defiende la causa de Cristo, defiende a Cristo, defiende a los hermanos de la iglesia, defiende a los creyentes. No pisotee a los creyentes, no maltrate a los creyentes, no hundas a los creyentes en Cristo. Levanta la iglesia, levanta a tus hermanos en oración, levanta a tus hermanos en clamor, levanta a los caídos, levanta a los de las rodillas paralizadas, levanta al que ha caído. Gálatas capítulo 6 nos habla de la restauración del caído. Porque tú puedes ser tentado, dice la palabra, en lo mismo, y puedes caer un día. Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, porque con la misma vara que medís os será medido. Es tiempo de que la iglesia se una. Usted, mi hermano, únase a orar por la iglesia, únase a orar por los pastores, únase a orar por los creyentes, únase a orar por la familia. Hay motivos de oración, hay motivos de clamor, hay motivos de intercesión, muchos motivos. Usted dirá: pero ¿por qué oro? ¿Por qué oro? Hay muchas cosas por las cuales orar. Ora por tu familia, ora por los creyentes en el mundo, por cada creyente, por cada hermano tuyo, por cada hijo de Dios, por cada aquel salvo. Ora por ellos. Y dile: Señor, ayúdanos en todo este tiempo que estamos viviendo de prueba sobre el mundo entero. Son tiempos peligrosos. La Biblia dice que son tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles. Son tiempos de mucha angustia. Son tiempos de dolor. Imagínense cómo está la gente que ha visto a sus muertos caer en Ecuador, en España, en Italia, en China, en Estados Unidos, aquí en Colombia. ¿Cómo están esas personas, hermanos? Diciendo: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo que venir esto? Y la gente diciendo: fue culpa de Dios. Y Dios no tuvo la culpa en esto, porque son manos de hombres. Son manos de hombres que han hecho el mal, aquellos que destruyen la tierra, aquellos que destruyen la tierra. La iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que estar unida en este tiempo. Que nos unamos, que dejemos el orgullo, que dejemos la vanidad, que dejemos la competencia entre pastores, que debemos de creernos que somos dioses pequeños. Hay muchos que se creen dioses pequeños porque Dios los usa, porque un día el Señor los ungió para ese ministerio, pero empezaron humildes y ahora se han crecido, se han vuelto orgullosos y piensan que la iglesia sin ellos no puede funcionar. Esos dioses van a caer, esos dioses pequeños caerán, porque Dios quiere siervos de Dios verdaderos, pastores conforme a su corazón, pastores que han sido quebrantados por las pruebas, por el dolor, pastores que miran el rebaño con misericordia, con amor. Es el tiempo de unirse, iglesia de Cristo. Lo segundo, ¿por qué la iglesia es vencedora? Timoteo,
Primera de Timoteo. ¿Por qué la iglesia es más que vencedora? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Dice la palabra que nosotros tenemos la verdad. Que la iglesia es columna, baluarte de la verdad. O sea que en nosotros está la verdad. Porque la verdad es Cristo el Señor. Dice la palabra en Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Busque Primera de Juan 2:18. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Leemos la palabra del Señor. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, dice el apóstol Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, personas que no permanecieron en Cristo, se apartaron de Cristo, son los anticristos, son los apóstatas. El que permanece en Cristo es hijo de Dios. Ellos no permanecieron en Cristo, pero dice: salieron de nosotros, salieron de los cristianos, pero no eran de los cristianos, porque si hubiesen sido de los cristianos, habrían permanecido con los cristianos, pero salieron para que se manifestase que no todos son de los cristianos. Versículo 20: pero vosotros, dice la palabra, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. O sea, la verdad de 1 Timoteo 3:15, que somos columna y baluarte de la verdad. Eso dice 1 Timoteo 3:15. Tenemos la verdad. Y acá dice de la verdad, tenemos la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué dice el Señor? Que permanezcamos en Él. Pero que la unción del Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Sigo leyendo para terminar. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, hablando del arrebatamiento. Y sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que
hace justicia es nacido de Él. Muestra frutos de justicia. Entonces, ¿por qué la iglesia es vencedora, hermano? Porque tiene la verdad. Porque usted tiene la verdad es Cristo. Usted tiene a Cristo y la palabra de Dios que es verdadera. Y tiene la unción que lo lleva a la verdad, que lo guía a la verdad, al camino de la vida eterna. ¿Por qué? Porque ese tiempo será de un engaño terrible. Esta es la era del engaño. Y va a venir engaño al mundo. Este tiempo es de engaño. La gente, hermano, ahora pelea por partidos políticos. Satanás ha sido tan terrible, Satanás ha sido tan engañador, que ha metido el cuento de la política, de ser de partidos, de que la iglesia participe de un partido o del otro y que defienda políticos. Y la iglesia no está para eso. La iglesia está para defender la obra de Cristo y la palabra de Dios. Eso se llama apologética, defender la fe. Para eso está la iglesia. Y nos hemos dividido. La iglesia tiene gente de izquierda y de derecha y de centro, y defienden esas posturas, sabiendo que eso lo va a llevar a la derrota y a la destrucción de su vida. Satanás está actuando con engaño y políticamente va a engañar. Recuerde que el anticristo vendrá como un cordero, pero es un dragón. Es un dragón, parece un cordero. No se debe engañar del político. El político que no tiene a Cristo es un engañador. Aún allá, quiero decir esto, en El Salvador hay un presidente joven. ¿Qué hizo este presidente? Les voy a decir cómo va a venir el engaño al mundo con el anticristo. Este presidente no está permitiendo que el pueblo no pague impuestos, que no pague recibos de agua, luz, teléfono. Está dando ayudas económicas este presidente, y todos aplaudimos esa buena obra. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, hermano? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Sabe qué hizo este presidente? Pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al FMI, que pertenece a esta élite. Muchos millones de dólares, vendió su país. Ahora quedó endeudado con este fondo. Ahora este país va a pertenecer a la élite en un futuro. Ahorita no se va a dar cuenta de esto, hermano. Pero así es como engañan al pueblo y pensamos que la gente es buena. El único bueno es Dios. El único bueno es Cristo. Y así será engañado la gente. Y este hombre, gente ha hecho investigaciones. Este hombre es un masón que parece creyente. Usted sabe que hubo cristianos en Estados Unidos, masones, que practicaban el cristianismo, pero eran masones. Uno no puede servir a dos señores. O eres creyente o no eres creyente. O eres cristiano o no eres cristiano. O amas a Dios o amas otra cosa. El creyente no puede estar en dos bandos. Esta gente se mueve en el engaño. Pueden ser de cualquier religión. Aún el engaño para el último tiempo será unir todas las religiones del mundo, para que todo el mundo esté tranquilo y contento. Podemos convivir con todos, pero Cristo no comparte eso. No se puede unir con yugo desigual, digo Pablo. Somos de Cristo, no nos unimos con el mundo. No nos unimos con religiones paganas. No nos unimos con el pecado de otras religiones. Mire todas las religiones del mundo y cuál es su nacimiento y en qué creen, qué pecados practican, qué inmoralidades practican. ¿Cómo se puede unir Dios con Satanás? No nos podemos unir. No se puede unir. El cristianismo no se une con otras religiones. No se puede unir. Y ese será el engaño del falso profeta al final de los tiempos.
unirá a todas las religiones del mundo. Porque el anticristo tendrá fe. Él cree en el Dios de las fortalezas. No es un ateo. Para los que piensan que el anticristo va a ser un ateo, no. Él tendrá una fe en el engaño. Entonces el mundo será engañado y necesitamos de la verdad para este tiempo. Necesitamos de la escritura para este tiempo. Necesitamos leer las escrituras. Necesitamos escudriñar las escrituras porque ellas hablan de Cristo y ellas lo llevan a la vida eterna, a la salvación de su vida. Entonces la iglesia, ¿por qué es vencedora? Porque tiene la verdad, tiene a Cristo, tiene la unción del Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios en su corazón. Léela, hermano, lee la palabra de Dios. Tienes tiempo ahora para leer la Biblia en esta cuarentena. Escudriña la palabra, léela, estúdiala. Haz preguntas. Si necesitas que alguien te conteste, haz preguntas de la Biblia. Lo tercero, la iglesia es más que vencedora porque el Señor sometió todo bajo sus pies. Todo lo creado, todo lo que Él hizo, principados y potestades, lo sometió debajo de sus pies. Efesios capítulo 1. Ya vamos a terminar, hermanos. Efesios capítulo 1 dice en el versículo 21: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo ese poder se lo dio a la iglesia. Y Mateo, capítulo 28, hablando de la gran comisión, mire lo que dice la gran comisión. Versículo 18 en adelante dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Qué dice el Señor? Todo poder me es dado tanto en el cielo como en la tierra. Él tiene todo poder, sometió todo bajo sus pies. Tiene el poder del cielo ahora y tiene el poder de la tierra. Y les dice: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que la iglesia tiene el poder porque Cristo tomó el poder tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué tiene que hacer la iglesia, el creyente? Creer a su palabra, creer a lo que Él dijo, arreglar cuentas con Dios, volver a la gracia de Dios, tener comunión con el Señor, porque todo lo que dice su palabra es para la iglesia. Y la iglesia es más que vencedora porque tiene poderes. Diga poderes. Poder viene de la palabra dinamis, y la palabra dinamis es potencia, algo que destruye las cosas negativas, los argumentos. La palabra destruye argumentos. La palabra destruye fortalezas. La palabra de Dios destruye murallas. Tenemos poderes. Un poder, la oración. Tenemos poder en la oración. En la oración individual y en la oración congregacional. Si dos o tres nos unimos por algo, nos ponemos de acuerdo por algo en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio. La oración tiene poder. Ora, hermano. La oración derriba planes satánicos. La oración abre los cielos.
La oración hace que sucedan milagros. La oración hace que Dios te perdone tus pecados. La oración hace que te reconcilies con Dios. La oración hace que haya milagros, sanidades, prodigios. Tienes poderes, la oración, la intercesión en el espíritu, la guerra espiritual, el hacer guerra contra los demonios, el echarlos fuera. Hay muchos predicadores que yo escucho que niegan cosas como atar y desatar. Esos predicadores no entienden la guerra espiritual. Yo creo que no han profundizado en la oración y la guerra y solamente se creen sabios en su estudio de las Escrituras, pero no han comprendido la dimensión de la guerra espiritual. Hay poder en la guerra espiritual, hay poder en el ayuno, hay poder en la alabanza y la adoración, hay poder en la palabra de Dios, porque la palabra produce fe, la palabra produce enseñanza, guianza, camino. La palabra nos ayuda a conducirnos. La palabra es la que trae cambios en los corazones. La palabra hace que las personas sean salvadas. Como dice Pedro en sus cartas, que se siembra esa semilla que produce ese fruto. Y el fruto es la salvación de las almas por la palabra. Tenemos poderes en la fe, poder en el amor, el poder del Espíritu Santo. Recibid y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, y por el poder de Dios se esparció el evangelio a todo el mundo. Y el poder del Espíritu Santo trae milagros, trae revelación, trae profecía, trae sueños, trae visiones, trae dones y trae frutos. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, amor, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso es por la gracia del Espíritu Santo. Y los dones que Dios da, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de sanidad, don de milagros, don de fe. Todos los dones que habla Corintios, los 9 dones, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Todo eso Dios te lo quiere entregar. ¿Para qué? Porque la iglesia es más que vencedora. Para que venzas, hermano. Para que venzas. Es tiempo de vencer. Es tiempo de vencer. Es tiempo de ser más que vencedor, de creer a la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Coloque una petición de oración. Coloque una petición de oración. Vamos a pedirle a Dios. Pida cosas espirituales. Pida cosas para su vida, para su familia. Pida cosas materiales también. Pida las cosas. Pedid se os dará, dice la palabra de Dios. Y vamos a orar. Somos más que vencedores. Dice Romanos 8. Todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito Dios nos ha llamado. Y somos más que vencedores por aquel que nos amó. La iglesia termina venciendo, hermano. La iglesia termina bien. La iglesia tiene toda la esperanza de gloria. La iglesia tiene todo. Cuando este mundo sea afligido, la iglesia escapará de todas estas cosas que vienen sobre el mundo entero. La iglesia tiene toda la victoria. Por eso afirma tu fe. Afirma tu fe en Cristo. Llénate de Dios, llénate de fe, llénate de la palabra. Utiliza tu tiempo para escudriñar la palabra a diario. Lee toda la palabra de Dios. Te amamos, Señor, te adoramos por tu palabra. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ayuda, que nos guía el camino, que es luz en este mundo lleno de tinieblas, Padre. Que nos quita del engaño, que nos da discernimiento, que nos da fortaleza. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra nos levanta.
Tu palabra nos llena, tu palabra nos edifica, tu palabra produce en nosotros crecimiento espiritual. Tu palabra produce cambios en los corazones. Gracias por tu palabra. Te damos gracias. La iglesia es más que vencedora en este tiempo y en todos los tiempos, Señor. Ayúdanos a entender por qué la iglesia es más que vencedora. Aún en tiempos de tribulación, aún en tiempos de angustia, aún en tiempos como el que estamos viviendo, la iglesia es más que vencedora. Aún los primeros cristianos murieron y muchos cristianos en el mundo han sido muertos, pero son más que vencedores, porque nuestra victoria es estar contigo por toda la eternidad. Nos preparamos para estar en el reino de Dios. No queremos perder esta salvación tan grande. Como dice el libro de Hebreos, no queremos descuidar esta salvación tan grande que nos diste, Señor, un día. Gracias por esa salvación. Gracias por las personas que nos compartieron el Evangelio. Gracias por los pastores que nos instruyeron en el camino a la vida eterna. Gracias por aquellos que nos ministraron, que nos ayudaron a crecer en el camino. Gracias te damos por todos esos siervos tuyos, por todo el cuerpo de Cristo, por toda la iglesia. Hoy bendecimos la iglesia y hacemos un llamado a la iglesia cristiana en el mundo a que se una en este tiempo de dificultad, de angustia. Que todo creyente en Cristo, que toda persona que ha creído en el unigénito del Padre, en el Señor Jesucristo, en el Rey de la Gloria, en el Rey de Reyes, se una en este tiempo. Toda la iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero, que se una en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Es un llamado a toda la iglesia, es un llamado a predicadores, es un llamado a pastores, es un llamado a líderes, es un llamado a unirnos, Señor, y no a dividirnos. Si somos de tal o de otro pastor o de otra iglesia o de otra denominación, no, Padre, somos de Cristo. Y a Cristo servimos, y a Cristo amamos, y a Cristo adoramos, y a Cristo damos gloria, honor y alabanza, porque toda rodilla se doblará ante Él, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Hoy nos rendimos, hoy nos humillamos, hoy nos unimos como iglesia a orar por un despertar, a orar por un avivamiento, a orar por una visitación del Espíritu Santo. Padre, glorifícate y visita a tu iglesia, visita a los hermanos, visita a mi hermano que está a través de este medio, allá en su celular, allá en su computador. Padre, visítalo en el nombre de Jesús. Señor, quien nos está viendo, visítalo con tu salvación, visítalo con tu gracia, visítalo con tu bendición, Padre, y llena la iglesia de tu poder, Padre. Que venga el poder del Espíritu Santo, que venga ese tiempo como sucedió en el día de Pentecostés, Señor. Que venga ese tiempo. Lo anhelamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Anhelamos esa visitación del Padre, esa unción, ese fuego, ese poder del Espíritu Santo, ese cambio, esa libertad, esa santidad, esa pureza, esa limpieza del alma, del espíritu, de la mente, de nuestro ser. Lo anhelamos con todo el corazón, Padre. Por eso llénanos con tu Santo Espíritu. Llénanos con tu Santo Espíritu. Señor, te damos gracias. Te damos gracias. Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este devocional. Siento
la presencia de Dios, siento el poder de Dios. Esta unidad entre todos nosotros, hermano, nos lleva a este tiempo donde Dios se mueve en nuestras vidas. Y cuando estoy orando acá, yo siento el poder de Dios. Y yo sé que usted allá donde usted está orando, también está recibiendo el poder de Dios. Sigamos en esta unidad, sigamos en esta oración, sigamos en este clamor, sigamos en este espíritu, sigamos en esta palabra. Hermanos, llenémonos del poder del Espíritu Santo. Oro por